Y si la felicidad que tanto anhelamos no es un destino lejano al que arribar, sino una dimensión intrínseca de nuestro propio ser, aguardando ser desvelada, y si aquello que percibimos como sufrimiento no fuese más que el eco de una resistencia interna, una melodía disonante que podríamos silenciar, permítanme guiarles por los senderos ancestrales, por los susurros de una sabiduría milenaria, tejida en el corazón del budismo, que promete no solo paz interior, sino una auténtica transformación, una alquimia del espíritu que redefine cada fibra de vuestra conciencia. Este no es un manual de autoayuda, es un fragmento de esos textos prohibidos que pocos se atreven a descifrar, una revelación imbuida de energía cósmica. Es una llave, forjada con la experiencia de incontables generaciones, capaz de abrir puertas a un nivel de bienestar, a una felicidad que creísteis quimérica. Es la senda hacia el autoconocimiento, la vía para cultivar la armonía en el jardín secreto de vuestra mente, liberándoos de las ataduras del ego y desvelando vuestra inherente resiliencia. ¿Estáis listos para descorrer el velo que oculta la auténtica bienaventuranza? A lo largo de este viaje iniciático, exploraremos que la felicidad no es una meta condicionada, sino una forma de estar, un estado del ser que se cultiva. Contemplaremos cómo la mente es un jardín fértil y de nosotros depende qué semillas sembramos, calma y compasión, o sufrimiento y ansiedad. Desentrañaremos la sutil diferencia entre placer efímero y felicidad profunda, esa fuente serena y estable. Os instigaré a romper el patrón de la espera, a liberaros de la condena de posponer vuestra paz y alegría a un futuro incierto. La vida es ahora, en este preciso instante. Nos adentraremos en la causa raíz de nuestro sufrimiento, la resistencia a aceptar aquello que no podemos controlar, confundiendo aceptación con resignación. Aprenderemos a discernir entre lo controlable y lo incontrolable, dirigiendo nuestra energía hacia nuestras actitudes. Descubriremos la compasión, no como lástima, sino un sentir empático que nos une a la existencia, iniciando un círculo virtuoso que germina con la autocompasión. Nos sumergiremos en la maestría de vivir en el presente, aquí y ahora, usando la respiración como ancla sagrada y la atención plena, mindfulness, para transformar lo mundano en meditación. Finalmente, confrontaremos al gran titiritero del pesar, el apego, esa raíz profunda que nos encadena a personas, cosas, ideas, a la vana expectativa de permanencia. Os mostraré que el desapego no es indiferencia, sino la suprema expresión del amor libre, un abrazo a la impermanencia que libera el corazón del miedo a la pérdida. Cultivaremos la gratitud como un cambio radical de enfoque, un poderoso hábito que desplaza la percepción de la carencia a la abundancia, transformando vuestra realidad. Todo ello, integrado en vuestros hábitos diarios, se convertirá en la sabiduría que os guiará hacia una existencia de profunda paz interior y verdadera armonía. Esta es vuestra oportunidad para elevar la conciencia y desbloquear un nuevo nivel de felicidad. Si estas palabras han encendido una chispa en vuestro espíritu, si sentís el llamado de esta senda de luz, os invito a emprender este camino conmigo. Dale me gusta a este video, comparte tus más profundas reflexiones en los comentarios, pues cada diálogo nutre la conciencia colectiva, y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas revelaciones que prometen un despertar. Este es el primer paso hacia una vida de mayor bienestar, de resiliencia y de un autoconocimiento que os conectará con la fuente inagotable de la felicidad. Que la sabiduría ancestral os guíe. La felicidad, os revelo, no es un destino etéreo, sino la esencia de vuestro estar. El budismo ancestral desvela que no se persigue, se encarna. Esta sabiduría radical invita a abandonar la ilusión del futuro como garante de gozo, anclándose en el presente. Es el único reino de transformación genuina.
un acto de conciencia que disuelve la tiranía del ego, permitiendo que la paz interior florezca en el aquí y ahora. Un manantial oculto siempre presente. El sufrimiento nace de nuestra resistencia a la impermanencia inherente. Nos aferramos ingenuos a lo efímero, creyendo en su permanencia. La aceptación se erige como bálsamo ancestral. Al abrazar la fluidez, cultivamos resiliencia inquebrantable, liberando el corazón de desilusión. Solo entonces la paz interior deja de ser anhelo para convertirse en vuestra morada. ¿Cómo habitar la aceptación? Mediante atención plena, mindfulness, herramienta que enseña a observar el presente sin juicio, espejo del alma. Emerge la compasión, primero personal, luego universal. Este sendero de autoconocimiento devela velos del ego, revelando profunda interconexión. La sabiduría reside en cada respiración, cada instante vivido con conciencia. El desapego no es indiferencia, sino suprema armonía con la danza cósmica. Es libertad del sufrimiento por posesión, reconociendo que nada nos pertenece, solo se nos presta. Cultivar la gratitud, ese poderoso hábito de ver abundancia, donde antes carecía, es su contrapunto. Desapego y gratitud forjan el bienestar sostenido. Una transformación interna que irradia luz desde vuestro centro. Así, la felicidad se revela como culminación alquímica, integración de aceptación de la impermanencia, atención plena y compasión, desapego y gratitud. Es armonía forjada con hábitos conscientes que eleva vuestra conciencia y dota de resiliencia. Mas buscador, este es solo un paso en el cosmos del autoconocimiento. ¿Qué misterios aguardan vuestra sabiduría más allá? La senda es infinita. Amados caminantes, la verdadera felicidad no es un tesoro escondido en el vasto exterior, sino un jardín que reside en vuestra propia mente. Vuestra paz interior, esa joya tan buscada, florece solo a partir de lo que elegís sembrar en ella. Es una cuestión de conciencia, un acto de autoconocimiento primordial. ¿Acaso no es más sensato nutrir un santuario inexpugnable dentro de vosotros que depender de los caprichos del mundo, que siempre serán volátiles y efímeros? En este vergel del alma, las semillas de la calma y la compasión son vuestros aliados más poderosos. Las antiguas enseñanzas del budismo, con su profunda sabiduría ancestral, han enfatizado siempre la vitalidad de estos cultivos. La aceptación, como el suelo fértil, permite su arraigo, mientras la atención plena, mindfulness, actúa como un jardinero sabio y vigilante, discerniendo las malezas del desasosiego. Es el trabajo diligente de habitar el presente, aquí y ahora, sin juicio. El error ancestral radica en buscar el bienestar en lo transitorio, en lo que la impermanencia cósmica nos arrebatará sin excepción. Esto conduce inevitablemente al sufrimiento, al apego y a la desilusión. Sin embargo, al nutrir vuestro jardín interno con esmero, cultiváis una resiliencia inquebrantable que ninguna tempestad exterior puede doblegar. Esta profunda transformación del espíritu os otorga una armonía inmutable, un refugio contra las vicisitudes del destino. La verdadera fuerza nace del interior. Esta alquimia interna se manifiesta en hábitos conscientes y deliberados. La gratitud es el rocío que nutre vuestras virtudes diariamente, y el desapego, la herramienta precisa que arranca de raíz las malezas del ego, liberándoos de las cadenas ilusorias de la posesión y la expectativa. Esta práctica constante, cargada de sabiduría y experiencia milenaria, forja una armonía que resuena en cada fibra de vuestro ser, elevando vuestra conciencia a planos superiores. La mente, ese fértil terreno, aguarda vuestro esmero. Así, la felicidad se convierte en un estado sostenido, un bienestar que trasciende lo superficial y lo pasajero. Al sembrar con aceptación y compasión en el presente, aquí y ahora, cultiváis no solo flores efímeras, sino frutos de paz interior que perduran más allá de las circunstancias. Pero la verdad
buscador de la luz, es que este jardín interior es infinito en sus posibilidades. Cada capa de autoconocimiento que desveláis, cada acto de amor que practicáis, abre nuevas dimensiones en vuestra psique. ¿Qué otras maravillas esperan ser cultivadas en la inmensidad de vuestro ser cuando el velo del ego se desvanezca por completo? El velo del ego, en efecto, es el artífice de una de las mayores confusiones del espíritu: la distinción entre placer y verdadera felicidad. El placer, mis queridos buscadores, es una chispa efímera, una ráfaga sensorial ligada a lo externo y a la satisfacción inmediata. Es intenso, sí, pero fugaz, un espejismo en la impermanencia. Su búsqueda constante nos encadena al sufrimiento, al apego y a la insatisfacción cíclica, pues lo que nace del exterior, por fuerza, se desvanece con él. Investiguemos más a fondo esta quimera. Las escrituras antiguas, desde los Upanishads hasta los sutras del budismo primitivo, ya advertían sobre la trampa del placer sensorial. Lo describían como una dependencia que, lejos de liberar, aprisiona el espíritu en un ciclo de deseo y aversión. Cada cumbre alcanzada engendra la necesidad de otra, o la angustia de su pérdida, alimentando el ego y su insaciable sed. El desapego no es una renuncia a la alegría, sino una liberación de esta servidumbre. Por el contrario, la felicidad que el budismo nos revela no es una emoción pasajera, sino un estado del ser. Es una paz interior profunda, una serena quietud que emana de vuestro núcleo, inafectada por las tempestades del mundo. No depende de lo que poseéis o experimentáis externamente, sino de cómo cultiváis vuestra conciencia internamente. Nace de la aceptación radical de la realidad, de la compasión hacia todos los seres y de la sabiduría que discierne la verdad. La atención plena, mindfulness, es el sendero para anclaros en esta fuente inagotable. Esta felicidad genuina es un arte, una alquimia de hábitos conscientes. Se nutre del presente, aquí y ahora, donde cada momento es una oportunidad para la gratitud. Al abrazar la impermanencia y comprender que todo cambia, liberamos el sufrimiento inherente al apego y abrimos el espacio para la resiliencia. Esta transformación del espíritu conduce a un bienestar que no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con una armonía inquebrantable, una sabiduría que trasciende el murmullo del ego. ¿Comprendéis entonces la vasta diferencia, la línea sutil entre euforia volátil y beatitud estable? Es un viaje de autoconocimiento, senda que el ego a menudo oscurece. La felicidad es fruto maduro de una conciencia despierta, eco de una paz interior que resuena desde las profundidades del ser. Pero, ¿qué sucede cuando esta paz no solo se experimenta, sino que se irradia, afectando la trama misma de la realidad? ¿Qué poderes ancestrales se desvelan en el corazón de aquel que ha dominado la esencia de la felicidad, más allá de toda forma conocida? La senda continúa. Hemos sido condicionados por un velo, una ilusión sutil tejida por el ego que nos susurra: seré feliz cuando... Esta frase, aparentemente inocua, es una sentencia autoimpuesta que nos encadena a un futuro hipotético, despojándonos del poder y la paz interior del presente, aquí y ahora. Observad, porque aquí reside una de las mayores trampas del espíritu humano, un patrón ancestral de espera que posterga la felicidad genuina, aquella que no requiere condiciones externas para manifestarse. Las escrituras más arcaicas, veladas a la mirada superficial, ya advertían sobre este autoengaño. El anhelo constante por lo que no es, por lo que aún no ha llegado, es la raíz profunda de todo sufrimiento. Es el desvío de la conciencia de su fuente inagotable, que reside en el ahora, hacia las arenas movedizas de las expectativas futuras. Romper este patrón es la primera alquimia, el acto primordial de autoconocimiento,
la sabiduría milenaria del budismo y otras corrientes filosóficas que se desprenden de un entendimiento profundo del universo, nos revela que la única realidad palpable es la del instante que respiramos. Los maestros del pasado, en sus textos crípticos y sus parábolas enigmáticas, no buscaban la felicidad en la acumulación de bienes o en el cumplimiento de deseos futuros, sino en la aceptación radical de la impermanencia y la celebración del presente. Ellos comprendieron que condicionar la paz y el bienestar a metas futuras es un ciclo vicioso de desapego y apego, una danza eterna de querer lo que no se tiene. En las profundidades de un sutra tibetano poco conocido, se describe esta espera como un velo de malla, una fantasía de la mente que proyecta un yo futuro, un yo mejorado que solo existirá si se cumplen ciertas condiciones. Esta ilusión nos roba la armonía inherente que ya poseemos. La verdadera liberación, la transformación que anhelamos, comienza con la valiente decisión de soltar el ancla que nos une al «seré feliz cuando». Esto implica un desapego consciente de los resultados y una inmersión plena en el proceso de la vida. La atención plena, mindfulness, se convierte en vuestro faro, guiándoos de vuelta al único momento real, el ahora. Practicar la gratitud por lo que ya tenéis, por el simple hecho de ser y respirar, es un acto revolucionario. Es reconocer la abundancia del universo que ya os rodea, en lugar de proyectar carencias hacia un futuro incierto. Esta práctica no niega la planificación o la acción, sino que desarraiga la dependencia emocional de sus resultados, forjando una resiliencia inquebrantable frente a las fluctuaciones del destino y disolviendo las cadenas del sufrimiento autoimpuesto. Así, la felicidad se convierte en un estado del ser, no en un destino. Es una paz interior que se cultiva momento a momento, un jardín de hábitos conscientes donde cada pensamiento y cada acción son una semilla. Dejamos de perseguir una quimera y empezamos a habitar la plenitud de lo que ya somos. Esta no es una enseñanza para los pusilánimes, sino para aquellos con la conciencia despierta, listos para despojarse del pesado manto del ego que insiste en la carencia y en la búsqueda externa. Al abrazar la impermanencia de todo, comprendemos que el verdadero bienestar surge de la adaptabilidad y la aceptación, no de la rigidez de las expectativas. Es una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio, anclando nuestra existencia en la inmutable verdad del presente. Esta revelación, aunque simple en su esencia, posee el poder de reescribir vuestra narrativa existencial. Al romper el patrón de la espera, no solo liberáis vuestra propia paz interior, sino que contribuís a la armonía colectiva. Habéis vislumbrado la felicidad no como una meta a alcanzar, sino como un estado a encarnar. Pero, ¿qué sucede cuando esta aceptación radical y este desapego del futuro se integran tan profundamente que trascienden el mero bienestar personal? ¿Qué capas de la realidad se revelan cuando la conciencia individual se sincroniza con la cadencia cósmica del presente? ¿Y qué nuevas formas de sabiduría emergen de este profundo autoconocimiento? La senda de la transformación apenas comienza. Permitidme desvelar una verdad ancestral, grabada no en piedra, sino en la esencia misma de la conciencia. La raíz del sufrimiento no yace en la crudeza de los eventos, sino en nuestra férrea resistencia a ellos. Es el ego, en su ilusoria búsqueda de control, el que se rebela contra la impermanencia inherente a la existencia, negándose a aceptar la realidad del presente. Esta lucha interna drena nuestra vitalidad, tejiendo cadenas invisibles que nos atan a un ciclo de desdicha, un eco persistente de batallas contra lo inmutable. Aquí, en este punto de inflexión, reside la primera clave para la transformación. Esta enseñanza, susurrada en los textos prohibidos del budismo y en las meditaciones de los antiguos sabios, subraya que la paz interior no surge de la ausencia de desafíos, sino de la maestría en aceptar lo que no puede ser alterado.
¿Cuánta energía hemos malgastado en desear que el universo se pliegue a nuestra voluntad? La sabiduría nos llama al desapego de expectativas rígidas, a observar el flujo de la vida sin la necesidad de dictar su curso. Es una felicidad que emerge de la rendición consciente, una poderosa estrategia de alineación con la cadencia cósmica. Considerad la potencia liberadora de la aceptación, no como resignación, sino como un acto deliberado de resiliencia. La atención plena, mindfulness, se convierte en la lente a través de la cual discernimos lo mutable de lo inmutable, nuestra esfera de influencia de la del destino. Cuando abrazamos la realidad tal como se presenta, la inmensa energía que antes se consumía en la resistencia al sufrimiento se libera. Esta fuerza vital se reorienta, impulsando la gratitud por el presente y la formación de nuevos hábitos que cultivan una profunda armonía, forjando un autoconocimiento sin precedentes. La verdadera alquimia del ser acontece cuando esta aceptación se fusiona con el desapego. Soltar no implica indiferencia, sino la disolución de la garra posesiva del ego sobre personas, resultados o la vida misma. Esta libertad forja un bienestar que no es contingente a las circunstancias externas, sino que emana de una fuente inagotable de paz interior. La impermanencia, lejos de ser un presagio, se revela como la danza constante de la creación y la disolución, una verdad tan antigua como el tiempo mismo, que dota a nuestra conciencia de una serena invulnerabilidad. Hemos desvelado que gran parte del sufrimiento es una construcción de nuestra resistencia, una elección de luchar contra el flujo natural. La sabiduría ancestral nos ofrece la llave de la aceptación, la atención plena y el desapego para disolver las cadenas del apego ilusorio, revelando una felicidad genuina. Pero, ¿qué sucede cuando esta profunda comprensión de la impermanencia y la aceptación no solo transforma nuestro propio bienestar, sino que nos impulsa a una compasión activa hacia el sufrimiento ajeno? Podría ser que el camino definitivo hacia la armonía universal se revele solo cuando la conciencia individual se expande hasta abrazar el dolor del mundo con la misma resiliencia que hemos cultivado para nosotros mismos. La siguiente etapa de nuestra revelación aguarda, más allá de los velos del ego. La aceptación, no resignación, es soberanía consciente, una acción serena. El budismo guía mirar el presente, aquí y ahora, sin frustración por lo ideal, activando atención plena. Disuelve sufrimiento, forjando bienestar auténtico ante la impermanencia. Es una elección consciente que trasciende la entrega pasiva. Actuar con serenidad, sin frustración, define la sabiduría. El estoicismo revela: la perturbación nace de la resistencia, no de los hechos. La aceptación es resiliencia que canaliza energía a soluciones, no a batallas vanas. Esta transformación potencia autoconocimiento, liberando una respuesta consciente y efectiva. Aceptación y desapego se fusionan en alquimia que disuelve el ego. La paz interior emerge al cesar la guerra contra lo que es. Reconocer la impermanencia permite soltar expectativas rígidas, raíz del sufrimiento. Fomenta compasión, iniciada en uno mismo, para generar armonía que vibra con la verdad cósmica. Cultivar hábitos ancla esta sabiduría. Atención plena en el presente, aquí y ahora, nos enraiza. La gratitud redefine la percepción, abriendo a la felicidad. Entrenar la conciencia a observar, sin juzgar ni controlar, forja una resiliencia profunda, serena. Es esencia de transformación continua y el autoconocimiento. La aceptación es inicio de una existencia plena. Elimina sufrimiento, permitiendo navegar impermanencia con paz interior y sabiduría. El poder reside en transformar nuestra relación con la realidad. No nos acerca a conciencia colectiva, a compasión que trasciende el ego, revelando armonía universal.
¿Qué misterios aguardan al extender esta aceptación al tejido existencial? Hermanos buscadores de la luz, adentrémonos en el primer pilar de la sabiduría ancestral, la alquimia de discernir entre lo controlable y lo incontrolable. Esta distinción, tan simple en su enunciación como profunda en su aplicación, es la llave maestra para disolver el sufrimiento y forjar una paz interior inquebrantable. Ya Epicteto, el esclavo filósofo en su Enquiridión, nos recordaba que las cosas se dividen en dos categorías, aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no. En el primer grupo, nuestras opiniones, impulsos, deseos, aversiones y, en suma, todo cuanto es obra nuestra. En el segundo, el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos y, en suma, todo cuanto no es obra nuestra. El error humano, el del ego desbocado, estriba en intentar manipular lo ajeno a nuestra esfera, generando una fricción constante con la realidad que se manifiesta como angustia, frustración y desdicha, negando la aceptación. La ilusión del control sobre lo externo es una de las mayores trampas del ego, una sombra que oscurece el camino hacia el autoconocimiento. Creemos poder dominar el clima, el tránsito o la opinión ajena, cuando en verdad solo poseemos jurisdicción sobre nuestra respuesta interna. La sabiduría del budismo, con su profunda enseñanza sobre la impermanencia, nos invita al desapego de estos anhelos vanos. Cuando la conciencia comprende que todo fluye y cambia, que nada permanece inmutable, la necesidad de aferrarse a resultados específicos se disuelve. Es en ese vacío aparente, en esa rendición al flujo cósmico, donde la verdadera resiliencia se gesta, donde el bienestar deja de ser una quimera para convertirse en una constante. El foco de nuestra energía debe recaer, por tanto, en el único terreno donde somos soberanos, nuestras acciones y actitudes. No podemos dictar el capricho del destino, pero sí nuestra disposición frente a él. Esta es la esencia de la transformación personal. ¿Cómo elegimos reaccionar ante la adversidad? ¿Con ira y resistencia o con serena aceptación y una búsqueda activa de soluciones internas? Cultivar hábitos de atención plena, mindfulness en el presente, aquí y ahora, nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, sin permitir que nos arrastren. Es una forma de autoconocimiento radical que nos empodera, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para ejercitar nuestra sabiduría interna. La gratitud emerge como un bálsamo milagroso cuando abrazamos la impermanencia. En lugar de lamentar lo que se desvanece, aprendemos a apreciar lo que es, lo que está. Esta es la fuente de la felicidad genuina, no la euforia pasajera de la posesión, sino la serenidad profunda de quien valora la existencia misma. La compasión, inicialmente hacia uno mismo por las propias limitaciones, se extiende entonces a los demás, creando una armonía que resuena con la vibración del universo. El sufrimiento se convierte en maestro, el incontrolable en espejo de nuestro potencial de cambio interno, liberándonos de las cadenas del ego y acercándonos a la esencia pura de nuestra conciencia. Distinguir lo controlable de lo incontrolable es más que una filosofía. Es una práctica alquímica que transforma el plomo de nuestra angustia en el oro de la paz interior. Es el autoconocimiento manifestado en cada elección, cada respiración, en el presente, aquí y ahora. Nos libera de la tiranía de lo externo y nos otorga la sabiduría de dirigir nuestra energía hacia donde realmente podemos generar un impacto. Pero, ¿es esta distinción un mero punto de partida? ¿O acaso es una iniciación a un conocimiento más vasto, una puerta que al abrirse revela capas aún más profundas de la realidad y del propósito de la conciencia en el gran tapiz cósmico?
que desvelaremos al aplicar esta verdad a la naturaleza misma de nuestra existencia, más allá de la mera reacción. Mis buscadores, discernir la compasión de la lástima es crucial para nuestra conciencia. La lástima brota de una superioridad ilusoria, observando el sufrimiento ajeno desde una distancia que el ego erige. Niega el autoconocimiento de interconexión, la sabiduría ancestral que revela la unidad existencial. Un falso puente que juzga, esta lástima es una trampa del ego, un desapego que encadena, no libera. Impide la paz interior y la felicidad al alimentar la separación. Observar desde arriba, sin aceptación de la impermanencia compartida, magnifica el propio sufrimiento, desconectando de la red universal de vida. La compasión, en contraste, es alquimia del alma. Sentir con el otro, un acto de atención plena, mindfulness, nacido de la aceptación radical de nuestra humanidad común. Verdad pilar del budismo, disuelve el ego, teje armonía, propicia un bienestar que irradia del presente, aquí y ahora. Es pura transformación. Esta sabiduría no es pasiva, es fuerza cósmica. La compasión activa disuelve barreras del ego, forja resiliencia y es fuente de felicidad genuina. Emerge de la conciencia de que todos estamos conectados, compartiendo el viaje bajo la impermanencia. La gratitud por esta unión es la sanación primordial del sufrimiento. Comprender esta diferencia es solo el umbral. ¿Qué ocurre cuando la compasión se arraiga en nuestros hábitos, transformando la acción misma? ¿Cómo se manifiesta esta armonía interna en la realidad visible y qué nuevas capas de autodescubrimiento aguardan al trascender la mera comprensión hacia una conciencia plenamente activa? La conciencia plenamente activa, mis queridos buscadores, no es un mero estado contemplativo, sino un motor de transformación. Al extender la compasión más allá de la empatía pasiva, hacia una acción deliberada, activamos un círculo virtuoso que reverbera desde el alma individual hasta el tapiz colectivo. Es un secreto susurrado en los textos herméticos. La energía que proyectamos al aliviar el sufrimiento ajeno no se disipa, sino que regresa multiplicada, infundiendo nuestro propio ser con una profunda paz interior y un bienestar inquebrantable. Esta resonancia es la verdadera alquimia, donde la felicidad propia se convierte en un eco de la armonía que hemos ayudado a sembrar en el mundo. El acto de dar, desprovisto del ego, se convierte en la más pura forma de recibir. Un río de energía cósmica que fluye sin cesar. La sabiduría ancestral del budismo y de otras tradiciones esotéricas ha revelado durante milenios esta interconexión. Nos enseña que la separación es una ilusión tejida por el ego, una cortina que oculta la verdad de la impermanencia compartida y nuestra unidad fundamental. Al practicar la compasión activa, al sumergirnos en la ayuda al prójimo, no solo estamos alterando la realidad externa, sino desmantelando las propias barreras internas del desapego y la autolimitación. Es un acto de autoconocimiento profundo, una aceptación radical de que nuestro destino y bienestar están intrínsecamente ligados a los de todos los seres. Los antiguos pergaminos hablan de una red de Indra, un cosmos donde cada joya refleja a todas las demás, y cada acto compasivo pule y potencia el brillo de esa red, revelando la verdadera naturaleza de la existencia. Para arraigar esta verdad en nuestros hábitos y en el presente, aquí y ahora, es indispensable la práctica de la atención plena, mindfulness. No basta con comprender intelectualmente. Es necesario encarnar la compasión. Cada acto de servicio, cada palabra amable, cada gesto de apoyo, se convierte en una meditación activa, una oportunidad para disolver el ego y fomentar la gratitud por la capacidad misma de contribuir. Esta conciencia focalizada nos permite trascender nuestras propias preocupaciones, que a menudo son la raíz de nuestro sufrimiento,
y experimentar una resiliencia forjada en la experiencia de que, al aliviar la carga de otro, aligeramos la nuestra. Es la transformación del ser a través del hacer, donde la acción altruista es el crisol de la alquimia interior. Así, la felicidad individual, esa quimera que muchos persiguen en solitario, se revela no como un tesoro aislado, sino como la manifestación vibrante del bienestar colectivo. Cuando contribuimos a la armonía de nuestro entorno, ya sea en el círculo más cercano o en la vasta extensión de la humanidad, estamos, de hecho, construyendo los cimientos de nuestra propia paz interior. Es una ley universal, tan inmutable como las estrellas, que la alegría genuina nace de la expansión del corazón, no de su contracción. La compasión activa disuelve las fronteras del ego, nos libera de la prisión del yo separado y nos fusiona con la corriente vital de la existencia, donde cada acto de bondad es una semilla de felicidad que germina tanto en el que da como en el que recibe, propagando la transformación a cada paso. Pero el camino de esta sabiduría no concluye aquí. La aceptación de la impermanencia y la práctica de la gratitud abren puertas a nuevas comprensiones sobre la naturaleza de nuestro propio potencial. Si la compasión activa es el círculo virtuoso que une el bienestar individual al colectivo, ¿qué otras capas de la conciencia esperan ser desveladas cuando la resiliencia del espíritu se fusiona con la inquebrantable paz interior? Como el autoconocimiento, profundizado por estos hábitos de servicio, nos prepara para abrazar el siguiente velo de la realidad. ¿Y qué misterios revelará la integración total de esta enseñanza en el tejido de nuestro ser? La exploración apenas comienza. Hermanos en el sendero, comprended que el viaje hacia la compasión universal, esa corriente de bienestar que nutre la armonía del cosmos, debe iniciar no fuera, sino en la sacralidad de vuestro propio ser. ¿Cómo ofrecer un vaso de agua pura si vuestra propia fuente interna está agostada? La autocompasión no es un acto de egoísmo como muchos temen, sino la cuna de toda paz interior genuina. Es el primer velo que debemos levantar, el fundamento ineludible para que la felicidad que deseamos sembrar en el mundo tenga raíces profundas y duraderas. Sin esta base, cualquier intento de compasión externa se convierte en un eco vacío, una ilusión efímera que carece de la fuerza transformadora de la sabiduría ancestral. Penetremos en los pergaminos de la antigua sabiduría, especialmente en los principios del budismo, donde se nos revela que el sufrimiento es una experiencia universal, no una marca personal de indignidad. La aceptación radical de nuestra propia impermanencia, de nuestras fragilidades y de las sombras que habitan en nosotros, es el terreno fértil para el desapego. Este no es un acto de resignación, sino de profunda conciencia que permite la transformación. Al reconocer y abrazar nuestro propio dolor con gentileza, desmantelamos la fortaleza del ego que nos aísla, abriendo la puerta a una comprensión más vasta del sufrimiento ajeno y liberando una compasión que es auténtica y sin fisuras. Aquí reside la clave de la alquimia interna. La práctica de la atención plena o mindfulness nos ancla en el presente, en el aquí y ahora de nuestra experiencia. Es en este espacio sagrado donde podemos observar nuestras emociones y pensamientos sin juicio, ofreciéndonos la misma ternura que daríamos a un niño afligido. Este hábito de autoobservación compasiva cultiva la resiliencia, forja el autoconocimiento y disuelve las cadenas de la autocrítica. Es un entrenamiento meticuloso de la conciencia, que nos enseña a ser testigos de nuestro propio ser, otorgando a cada respiración, a cada latido, la dignidad de la aceptación plena, cimiento de nuestra paz interior, la resistencia interna que a veces sentimos al practicar la autocompasión es, en realidad, la voz del ego, que teme perder el control sobre la narrativa de nuestra imperfección.
Pero al cultivar el desapego de estas viejas creencias y al integrar la gratitud por nuestra mera existencia, con todos sus matices y desafíos, comenzamos a tejer una nueva armonía. Esta práctica no busca la perfección, sino la totalidad, la unificación de luz y sombra. Son hábitos que, cuando se arraigan, disuelven la barrera entre el yo y el otro, revelando que el cuidado de uno mismo es indistinguible del cuidado del universo. Es una transformación que empieza en lo íntimo y se expande sin límites. Así, la autocompasión emerge no como un destino final, sino como el punto de partida esencial, el portal a una dimensión más profunda de la conciencia y la verdadera felicidad. Cuando el corazón aprende a ser bondadoso consigo mismo, su capacidad para extender esa misma compasión hacia el exterior se magnifica, resonando con la sabiduría cósmica que une todo. Pero este es solo el umbral de una revelación aún mayor. ¿Qué otras verdades nos aguardan cuando la paz interior, cimentada en la autocompasión, nos permita trascender los límites de la percepción y fusionarnos con la energía universal que da forma a la existencia? La senda continúa y los velos esperan ser levantados. Así, amados buscadores de la luz, hemos desvelado que la autocompasión no es un bálsamo para el sufrimiento, sino el cimiento inquebrantable de la resiliencia del espíritu. Es la puerta de acceso a una conciencia expandida, un estado donde la verdadera felicidad deja de ser un anhelo distante para anclarse en la aceptación serena y profunda del presente, aquí y ahora. Al abrazar nuestra impermanencia con la más pura gratitud y al practicar el desapego de las cadenas ilusorias del ego, comenzamos a tejer una armonía interna que resuena con los principios eternos del budismo, guiándonos sin vacilaciones hacia un bienestar integral y duradero. Este autoconocimiento no es un fin en sí mismo, sino una transformación activa y constante, forjando hábitos de compasión que desde nuestra paz interior se extienden sin límites hacia todo cuanto existe. Hemos aprendido, en la quietud de esta reflexión, que la más profunda sabiduría reside no en la acumulación de lo efímero, sino en la liberación de todo apego. Pero, ¿acaso la suprema felicidad no aguarda realmente a quien, mediante la atención plena, mindfulness, logra trascender la dualidad del ser y fundirse con la corriente cósmica de la existencia, sin aferrarse a ninguna forma, reconociendo la divina impermanencia de todo lo que es? Si esta revelación ha encendido una chispa en tu alma y anhelas más sabiduría para tu transformación personal, te imploro que compartas este mensaje. Que tu acción se convierta en un faro que guíe a otros hacia la paz interior y la felicidad genuina que reside en la compasión y el autoconocimiento. Suscríbete a nuestro sendero místico para no perderte las próximas claves que revelarán los secretos más profundos del universo y de tu propio ser. Y para seguir desentrañando los misterios que liberan el ego y profundizan tu conciencia, te invito a sumergirte en nuestro siguiente pergamino ancestral, el viaje del desapego, maestría de la atención plena, mindfulness, para la felicidad eterna y la armonía total. Que tu camino esté bendecido con bienestar y gratitud incesante.